En la tarde de hoy iniciamos nuestro ciclo de conferencias, Tardes de Academia. Tengo el gusto de presentarles a todos ustedes al doctor Ricardo Plazas Patiño. Él es médico con especialidad en medicina interna y especialidad en oncología clínica. Actualmente es el gerente de la clínica y director médico de la clínica Oncomedical IPS y miembro del Comité Departamental de Cáncer de Pulmón. Doctor Ricardo Plazas, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Esperamos sea de completo agrado para todos y para nosotros es de vital importancia poder conocer la trascendencia de la biología molecular en el tratamiento del cáncer, una de las patologías que más afecta a nuestra región y a nuestro país. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Universidad de Pamplona, a todos ustedes. Gracias por estar aquí presentes hoy viernes. Bueno, vamos a hablar de un tema que día a día nos ha hecho cambiar la forma de pensar y de actuar a los oncólogos y en general a muchos especialistas en medicina, porque pues en medio de todo no solo vamos a hablar de biología molecular, todos los nuevos blancos terapéuticos para el tratamiento del cáncer, pero ustedes saben que han salido blancos terapéuticos también para otro tipo de enfermedades que no son cáncer, enfermedades autoinmunes y otras muchas. Entonces, al principio la charlita se puede poner un poco tediosa por la información tan amplia, pero ustedes estoy seguro que manejan muy bien toda esta parte de inmunología básica. Bueno, vamos a seguir esta agenda. Vamos a hablar primero de inmunología y biología básicas, de conocimientos generales. Vamos a hablar de inmunología y biología tumoral como tal, ya específico. Luego hablaremos de las aplicaciones clínicas de los descubrimientos que se han hecho en cuanto a terapias biológicas e inmunoterapia. Y después hablaremos de estudios fase 2 y 3 de terapia biológica y también de inmunoterapia, haciendo énfasis de pronto un poco más en la inmunoterapia porque ya, a pesar de que llevamos relativamente pocos años con el tratamiento, los avances han sido muy grandes. Y finalmente hablaremos de estas terapias biológicas y inmunoterapia en el último año, 2019, y lo último que salió en el Congreso Americano de Oncología, que fue ahora en el 2020. Hablemos entonces un poquito del sistema inmune, cosas básicas. Por ejemplo, vigilancia inmunológica. ¿Qué es eso? Es una capacidad que tienen los linfocitos T para distinguir antígenos propios del organismo o antígenos extraños. Esos antígenos son presentados a ellos por medio de unas, valga la redundancia, células presentadoras de antígenos, que usualmente lo más común es que sean las células dendríticas. Más adelante en una gráfica vamos a hacer un resumen de todo para entender toda esta parte, pero vamos a hablar primero de la teoría. Esta actividad citotóxica de un linfocito TCD8 se regula por muchos receptores, unos estimuladores de su acción, otros inhibidores de su acción. Y toda esta situación se regula por múltiples citoquinas, que también veremos un poquito más adelante cuáles son específicamente. Hay un complejo que es importantísimo y es el complejo receptor de las células T o TCR. Este complejo receptor de células T tiene dos componentes transmembrana que son importantísimos. El receptor CD4 o CD8, que se une usualmente al complejo mayor de histocompatibilidad, que es el que le presenta el antígeno. Esa unión es la responsable de que una célula T específicamente detecte un antígeno determinado. Y la segunda parte, que es la molécula CD3. Esta CD3 es un poquito más compleja su acción. Va a codificar un complejo de proteína transmembrana que es importantísimo porque tiene una activación intracelular basada en tirosina. Ustedes saben que a futuro ya se demostró que al inhibir receptores de tirosinquinasa, hay tratamientos que específicamente se están haciendo para eso, y esto transmite unas señales de superficie a los receptores intracelulares, desencadenando el resto de cascadas de transmisión. ¿Cómo se activa en forma óptima una célula CD8, nueva o naive?
o virgen, por ejemplo, de haber estado en contacto con un antígeno. Entonces, este TCR, el complejo transmembrana, se debe unir a un péptido. Ese péptido lo presenta el complejo mayor de histocompatibilidad. Y además hay varias señales que son coestimuladoras para que este complejo le presente el antígeno al linfocito TCD8, ese antígeno, él lo reciba bien y esta interacción puede conducir a una señalización intracelular. Y esa señalización intracelular de CD3 va a causar secreción de citoquinas que son proinflamatorias, como la interleuquina 12, como el interferón gamma. Cuando no hay una señal coestimuladora apropiada, el antígeno recibe el mensaje, pero no desarrolla la actividad. Entonces es lo que se conoce, ocurre una especie de tolerancia al antígeno. Entonces el linfocito CD8 no se activa eficientemente y no desarrolla el sistema, que es lo que se conoce como una anergia. Como veremos un poquito más adelante, la anergia lo pueden desarrollar algunos virus, algunas bacterias de infecciones crónicas o algunos tumores que lo que hacen es engatusar o hacer que el linfocito TCD8 no se active o que no los reconozca como antígenos extraños. El sistema inmune pues es un sistema que continuamente está vigilando los tejidos. Ustedes saben que cualquier antígeno extraño al cuerpo, por eso pues las reacciones de hipersensibilidad que pueden ocurrir con cualquier sustancia que ingrese al cuerpo, es detectada y puede desencadenar varias respuestas. La primera que puede hacer es una especie de vacunación endógena. Esa es una forma de respuesta del sistema inmune, que está básicamente mediada por las células T inmunes y por algunos anticuerpos antitumorales. Otra, que es la derivada, una generación de citoquinas ex vivo, que es específicamente por células citotóxicas y células linfocitos T ayudadores o helper o auxiliares. Otro tipo de inmunidad que se puede desarrollar es una inflamación reprogramada, que esta está por ciertos ligandos que ocasionan bloqueos de citoquinas. Y finalmente hay otra que está descrita, que es la específicamente de anticuerpos. Estos anticuerpos que se ligan a un patógeno, sea virus, bacteria, hongo o a un antígeno de una célula tumoral. Esta es una cascada típica que ahorita vamos a ver el complemento de señalización. Desde la parte extracelular llega la señal y se puede activar, por ejemplo, cualquiera de estas vías. Esta es la vía del RAS que va a terminar la cascada se va a derivar en activación de PI3K, aquí de PTEN, AKT y mTOR. En cada uno específicamente de todas estas vías, cuando hay activación de una célula tumoral por cualquiera de estas vías, si hay mutación, por ejemplo, del RAS, ya tenemos medicamentos para bloquearlo. Del PI3K también, de PTEN han salido medicamentos, de AKT y de mTOR ya tenemos fármacos que específicamente van a bloquear esa actividad cuando esta señalización está exacerbada. Y por este lado, la vía alterna, que es BRAF, MEK, ERK, que también ya tenemos medicamentos para bloquear estas vías. Ya mirando lo más grandes, nos damos cuenta que siguen en la acción, primero la acción extracelular, transmembrana e intracelular por medio del RAS, SAS, con la interacción que ocurre con diferentes moléculas y la interacción de varias citoquinas para que se activen estas vías. Como vemos, estas vías se han ido subdividiendo y cada vez seguramente encontraremos más subdivisiones de estas vías, tanto de la vía del RAF-MEK como de la vía del PI3K-AKT, que ya es mTOR acá, FOX1, y esta vía que es relativamente nueva, que es la vía de PKCJ, ELF3-NOTCH, que también ya tenemos, se han encontrado fármacos, alteraciones, primero mutaciones en esas vías, y ya tenemos fármacos para bloquearla. Entonces, las células que están involucradas en que un linfocito, o en que el organismo reconozca o no un tumor, lo rechace, lo destruya, la célula tumoral, o no sea capaz de hacerlo.
Entonces, ya sabemos, los linfocitos CD8, que son las células citotóxicas, y los linfocitos CD4, o ayudadores o auxiliares, que sabemos que se dividen en dos grupos, en dos subclases, perdón, 1 y 2. Y esos linfocitos CD8 y CD4 son los que van a iniciar la distinción de antígenos propios del cuerpo humano naturales o de antígenos extraños. Y eso es lo que se conoce con el nombre de sinapsis inmune. Ese mecanismo es la activación de los CD8 y CD4 de un antígeno. Las células asesinas naturales o natural killers, esas células son especiales porque no requieren la presentación de antígenos por el complejo mayor de histocompatibilidad como ocurre con los linfocitos T. Ellas hacen su actividad citotóxica espontáneamente sin mediación que le presenten los antígenos. Las células T reguladoras y las células supresoras derivadas de la línea meloide, Treg, MDSC, que ahora vamos a ver también en una gráfica, en una cascada, estas son las que inhiben la actividad de los linfocitos T citotóxicos, si no estarían continuamente activos. Entonces, cuando estas células T reguladoras, linfocitos T reguladores, o estas células supresoras de la línea mieloide se exacerban y hacen que el linfocito T no reconozca, puede tener un problema porque eso desencadenará que ocurra una infección y se desarrolle una infección y no sea capaz de controlarla el sistema inmune, o que un tumor empiece a crecer y porque no se reconocieron sus antígenos tumorales. Las otras células involucradas son los macrófagos. Hay macrófagos de tipo 1 y de tipo 2. Los M1 liberan dos sustancias, liberan interferón gamma, que son clave son los responsables de la fagocitosis. Y los M2, que liberan citoquinas, principalmente interleuquinas 4, interleuquina 10, el factor de crecimiento transformante beta, que van a hacer una especie de amortiguación de las respuestas inflamatorias. Entonces, los M1, fagocitosis, los M2 disminuyen esa respuesta inflamatoria y hacen que ocurra un poquito más de tolerancia a la acción, ante ciertos tumores o antígenos. O sea, hablamos primero de antígenos, pero específicamente tumoral. Aquí vamos a ver un ejemplo bien claro de todo lo que estamos hablando. Esta es una célula tumoral, libera sus antígenos tumorales y al liberarlos, la célula dendrítica los detecta, ocurre una alteración que se llama la translocación de la calreticulina y llegan las células CD8 y las células CD4. Las células CD8 les presenta el complejo mayor de histocompatibilidad del antígeno y a su vez, al actuar sobre las células CD4 también actúan y entre más activación del complejo mayor de histocompatibilidad haya, más activación va a haber de ambas, de las células CD4 también. Aparecen moléculas de adhesión y aparecen los famosos receptores de muerte programada o PD, que más adelante veremos por qué son importantes por los fármacos actualmente anti-PD1, anti-PDL1, que son unos pues, los fármacos nuevos en inmunoterapia que están pues, en este momento dando las mejores tasas de respuesta. Al activarse entonces todo este sistema, se va a destruir esos antígenos tumorales, porque si se altera esta combinación de la acción entre CD4 y CD8 contra los antígenos, como vimos antes, es cuando ocurre la famosa anergia y el sistema inmune se altera para que crezcan o puedan desarrollarse este tipo de células. Entonces, nuevamente vemos la célula dendrítica, presenta los linfocitos T, CD4 y CD8, los antígenos. Ella es la encargada de hacerlo a través del complejo mayor de histocompatibilidad y así las células tumorales se van a terminar destruyendo, unas por acción directa de esta célula, otras por acción más tarde veremos, de inmunoglobulinas y por la fagocitosis que darán los macrófagos. Hay tres formas de antígenos tumorales que son conocidas. Cuando hay mutación de una proteína, cuando hay sobreexpresión de una proteína o cuando hay modificación de una proteína. Esos son los que se han descrito como clases de antígenos tumorales o formas distintas de antígenos tumorales, porque pues al haber mutación, sobreexpresión o modificación es cuando la célula empieza a tener mucha más actividad.
Básicamente lo mismo que vimos antes, los eventos, los tempranos y tardíos del reconocimiento de los tumores. Esta es la célula tumoral, llegan los linfocitos, liberan interferón, natural killers, empieza la actividad, empiezan a llegar más células, se libera la cascada completa, llegando con la activación que hay de los CD8 y CD4 que llegan a donde están los antígenos tumorales y la célula para destruirla y ayudados por algunas células natural killers y por los macrófagos, como vimos. Hay diferentes formas de que un linfocito T pueda matar una célula tumoral. Hay muchos mecanismos. Entonces hay descritos 4, que son los más importantes. Primero, el mecanismo de perforina. Entonces el linfocito CD8 llega a la célula tumoral y crea una alteración osmótica en la membrana. Y a través de esa alteración osmótica de la membrana, se daña la célula en la parte interna y termina en lisis. Eso es a través del mecanismo de perforinas, que hacen como una especie de taladro dentro de la célula tumoral. Hay otra que se llama gran enzima, que es, además de la perforina, la célula, el linfocito CD8, va a liberar unas enzimas especiales que se llaman gran enzimas dentro de la célula tumoral que le va a llevar a apoptosis. Otra forma, que es por esta vía fácil, que es poquito más compleja, que es que el linfocito también puede interactuar para llevar por este mecanismo de fast a la célula tumoral en la superficie para terminar dañándola y ocasionar su apoptosis. Y finalmente, esta vía que es la mediada básicamente por anticuerpos que se desarrollan en la superficie del antígeno, y esos anticuerpos va a hacer que las células natural killers los detecten y puedan de esa forma ocasionar lisis de esa célula tumoral. Entonces, sabemos que la célula tumoral tiene mecanismos de estimulación para la célula dendrítica, el linfocito CD8 y linfocito CD4 y toda esta cascada para la destrucción. Pero también tiene, como vimos inicialmente, factor de crecimiento transformante beta, idoínos y la célula dendrítica, que es inmadura, que libera interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa, para que no ocurra una presentación adecuada del antígeno a los linfocitos T reguladores y los linfocitos citotóxicos, y de esa forma estimulación por este lado o supresión por este lado. Lo que prime es lo que va a hacer que un tumor crezca o no crezca. Por eso continuamente habremos tenido mutaciones espontáneas al consumir alcohol, a la gente que fuma de vez en cuando, al consumir algún tóxico, muchas cosas en la dieta que pueden causar alguna mutación específica, pero eso es detectado por el sistema inmune y destruido inmediatamente. Hasta por tomarnos un café describen que podría ocurrir alguna alteración en la mucosa del estómago en algún momento, o por cualquier sustancia que podamos ingerir. Y el sistema inmune se encarga de que al destruir ese antígeno no ocurra ninguna alteración. La respuesta inmune, entonces, en cáncer hay varias alteraciones y hay mecanismos de escape de los tumores. Entonces, el uno se llama ignorancia inmunológica de antígenos tumorales. Eso puede ocurrir en fase temprana. Como vimos, el linfocito CD8 llega y no reconoce que sea una célula extraña. Entonces cree que es una célula propia. La tolerancia inmunológica, que ya la vimos también, ya la describimos, que es la famosa anergia. Entonces, en este caso, puede que la reconozca, pero no recibe toda la coestimulación para hacer toda su acción y además estimular al resto de cascada del sistema inmune. Supresión de linfocitos T. Hay factores tumorales que hacen que se inhiba el linfocito T continuamente, lo mantengan como quieto. Deficiente participación de linfocitos T cuando hay alteraciones del sistema inmune específicas porque tengamos linfopenias importantes por alguna enfermedad adquirida o linfopenia por fármacos. Defectos en procesamiento y presentación de antígenos. La célula T puede tener ya alteraciones específicas que hace que no se pueda, o el complejo mayor de histocompatibilidad no presente adecuadamente. La célula dendrítica puede estar funcionando mal y no hacer su acción como es. Mutaciones, importantísimo. ¿Por qué? Porque puede haber, el tumor es inteligente, entonces el tumor, al principio el sistema inmune lo ataca, lo intenta destruir,
pero el tumor es inteligente. Entonces, como ve que hay mecanismos por los cuales se puede escapar de ciertas vías, entonces hace mutaciones. Por eso veremos que hay mutaciones del oncogen RAS, del BRAF, del receptor del factor de crecimiento epidérmico, IGFR o EGFR, y él hace esas mutaciones para tratar de salirse de que el sistema inmune no lo pueda controlar, de obviar el sistema inmune. Otra alteración que se ha descrito es que el estroma del tumor impide el acceso de las células T efectoras, o, como ya vimos también que puede ocurrir, hay alteraciones de la apoptosis tumoral. La célula, normalmente, que es la muerte celular programada, la célula debería morir si tiene muchas alteraciones de su DNA, pero hay alteraciones que específicamente hacen que esa célula no muera y se active. Entonces, en resumen, todas estas alteraciones van a terminar se pueden perder o alterar los antígenos específicos o la maquinaria antigénica. Los tumores pueden promover ese microambiente que haya la tolerancia inmune, que haya energía, al aumentar la secreción de interleuquina 6, de interleuquina 10, como vimos, factor crecimiento transformante beta, infiltrando las células T reguladoras, metiéndolas más que las células T ayudadoras o citotóxicas. Las células supresoras derivadas de mieloides, cuando hay muchas de estas células, el sistema inmune no, porque como es inhibitorio, pues no puede actuar adecuadamente. Y todo lo que puede inhibir las células T citotóxicas, como vimos. Los tumores pueden hacer una alteración específica en expresión molecular de un punto de control inmunitario que vimos ya, que es de la muerte celular programada, Program Death, es PD, muerte celular programada 1, y del ligando para esta muerte programada, que es el PDL1. Y eso lo que hace es agotar en la periferia de las células T. Por ese mecanismo también el tumor puede desarrollarse y crecer mucho más. Otras proteínas coinhibitorias, la proteína 4 citotóxica asociada a linfocitos T, que es CTLA4, importante también, la nombro porque vamos a ver después un medicamento que la puede bloquear. Y pues vimos ya la muerte celular programada 1, TIM3 o LAC3. Hay otro fenotipo importante que es el de agotamiento. Cuando se reconoce en forma crónica un antígeno, una infección viral, bacteriana crónica, micótica o una célula tumoral, después de mucho tiempo ya como que se pierde ya de que es una célula extraña, y puede terminar que se inhibe esa retroalimentación de la función de las células T efectoras y lo dejan ya sin reconocerlo. Por eso hay infecciones que nos pueden progresar, virus como hepatitis B, hepatitis C, VIH, y se pierde la inmunidad a largo plazo por ese reconocimiento y fenotipo de agotamiento, ¿no? Esto, para resumir también, lo mismo, célula presentadora de antígeno, complejo mayor de histocompatibilidad, activación del linfocito T, naive o virgen o nuevo. En ese momento ocurre este mecanismo por CD3, CD8 e importantísimo, CD80, CD86 interactúa con CD28 para que al ocurrir esto, el linfocito CD8 sea una célula activada. Y ahí este mecanismo es el que se puede alterar por muchas formas que vimos antes para que no ocurra la liberación, todos los de gran enzima, interleuquina 2, interferón, todo esto para matar la célula tumoral. Por eso la señal coestimuladora más importante en los linfocitos T naive o vírgenes o nuevos es CD28, porque este CD28 es importantísimo porque se va a unir a B7-1, B7-2, que lo que va a ocasionar esto es que lo tienen las células presentadoras de antígenos CD80 y CD86 para ejercer su acción. Ya entrando un poquito entonces en materia, hay mutaciones de muchas áreas, tanto de la parte externa de la membrana como de las cascadas dentro, de las señales de transmisión dentro de la célula. Entonces, por ejemplo, ER2, ya se ha demostrado, inicialmente se describió que puede haber mutaciones en cáncer de seno, pero después se dieron cuenta que puede haber mutaciones de ER2 también en pulmón y ya se están haciendo tratamientos para eso. Cáncer colorectal, también ya hay mutaciones, y en general se está encontrando ER2 en cabeza y cuello. Por ejemplo, ya hay estudios
en tumores de glándulas salivares y otros tumores en los cuales ya hay blanco molecular, porque sabemos que el HER2, veremos ahorita más adelante en algunos estudios, tiene un bloqueador específico o bloqueadores muy buenos que ya vamos a conocer. Entonces, inicialmente, esto ya es la parte, cuando uno hablábamos de cáncer de pulmón, hace 20 años hablábamos de cáncer de pulmón de célula pequeña o no pequeña. Pasó el tiempo y empezamos a hablar de cáncer de pulmón de célula pequeña y cáncer de pulmón de célula no pequeña tipo escamocelular, tipo adenocarcinoma, tipo célula grande, todo esto. Siguió pasando el tiempo y empezamos a hilar más fino y terminamos encontrando que ya ahora en este momento no hablamos hablamos de un carcinoma de pulmón, célula pequeña o no pequeña, pero el de célula no pequeña ya lo hablamos de escamocelular o no escamocelular, pero el no escamocelular tiene una subdivisión gigantesca, porque ya se subdividen con los que están mutados para EGFR, los que están mutados para el KRAS, los que están mutados para ALK, los que tienen mutación ER2, los que tienen mutación BRAF, PI3K, MET, MEC. Entonces, y ahí todavía nos quedan algunos, 36%, ahorita debe haber un poco menos en la actualidad porque ya se han encontrado muchos más. Entonces ya el cáncer de pulmón no se volvió una enfermedad, sino volvieron 20 enfermedades. Y hay que hacer estudios moleculares en un paciente que tenga un carcinoma de pulmón no escamoso. Hay que hacer estos estudios porque le podemos dar un tratamiento dirigido con una terapia blanco mucho más óptimo. Esta es la molécula que dijimos, trastuzumab. El trastuzumab es una molécula que se creó para que bloquee el receptor HER2. Se utilizó durante mucho tiempo solo hasta que se demostró que se le podía pegar también a esa molécula una quimioterapia, porque esa quimioterapia sola no actuaba muy bien y era muy tóxica. Entonces se le pegó al HER2, al anti-HER2, al bloquear el receptor HER2 que se utiliza en cáncer de seno específicamente, pero ya vimos que en estómago, en pulmón y colorectal ya se puede utilizar. Se le pegó esta otra molécula que se llama emtansina y ahora se llama TDM1, y esa molécula tiene la acción del trastuzumab más la acción de la quimioterapia al tiempo, porque se pegan aquí en el receptor, se meten dentro de la célula y empiezan la actividad. Entonces ya empezamos a sumar moléculas de terapia biológica o terapia dirigida con quimioterapia en la misma molécula o separado, que también se puede usar. Por eso las estrategias de inmunoterapia en cáncer son muchas. Hay terapia intratumoral, las citoquinas que se han utilizado durante tanto tiempo, interleuquina 2, interferón alfa, inhibidores de vías de señalización, anti-EGFR, anti-ALK, anti-MEC, anti-RET, terapias con anticuerpos que estamos utilizando, los anticuerpos monoclonales muchísimos, las vacunas terapéuticas, que la investigación ha avanzado bastante, ya cada día salen más vacunas con más actividad y mejores tasas de respuesta, o los inhibidores de supresión, que ya también hay muchos fármacos con respecto a eso. Con respecto a los anticuerpos monoclonales, inducen la muerte de las células por muchos mecanismos, por varios mecanismos. Entonces, puede haber acción por interacción con diferentes tipos de células mediadas, citotoxicidad mediada por el complemento, por ejemplo, o mediada dependiente de anticuerpos, que también puede ocurrir. Entonces, estos dos mecanismos lo que hacen es que la célula tumoral o ella misma entra en apoptosis o termina en lisis al actuar los anticuerpos directamente sobre ellas o haber citotoxicidad directa. Entonces, los dos mecanismos son los que hacen que los anticuerpos monoclonales que damos pueden actuar. ¿Qué es lo que ocurre? Esos anticuerpos monoclonales destruyen las células tumorales y a la vez promueven la activación de los linfocitos. Entonces, como activan las células natural killer, los linfocitos CD8 y todo esto, y generan la cascada, los anticuerpos monoclonales nos ayudan al sistema inmune a actuar. O sea, en principio, son una ayuda extra para todas las células que hemos comentado que pueden ayudar en esta cascada del sistema inmune. Pero entonces ya hay enfoques terapéuticos. Entonces dijimos, esta es la teoría. Ah, bueno, ¿será que sí funciona? Entonces se empezaron a utilizar la interleuquina 2, que fue de los primeros que se utilizó, y el interferón alfa,
que se utilizaron mucho, ya en este momento la interleuquina entró en desuso y la interferón alfa también, a pesar de que eran moléculas muy buenas que se utilizaron en cáncer de riñón, en melanoma, en muchos tumores, ya en este momento entraron en desuso. Y el bacilo de Calmette-Guerin, que ustedes saben que es la BCG, que se utilizaba intravesical para el tratamiento de los tumores de vejiga en estados tempranos, que ya hoy en día es muy, muy difícil conseguirla. Ya no se está, por ejemplo, en Colombia, en Latinoamérica no se está usando en ningún lado, en Europa en algunos sitios lo utilizan. En los Estados Unidos tampoco ya se puede utilizar porque no se consigue, pero se utilizó durante mucho tiempo, creando una reacción inmunológica dentro de la vejiga, un proceso inflamatorio y destruyendo lo que había alrededor de célula tumoral. Esta proteína 4 citotóxica que se asocia a linfocitos T, que es la famosa CTLA4 que ya vimos, y las moléculas de PD1, TIM3 y LAC, esto ya lo habíamos revisado, lo vamos a ver ahora en la práctica más adelante. Entonces, en resumen, ya sabemos que la célula normal tiene todos estos sistemas de cascada. Entonces, si vamos a inhibir en esta zona la actividad de la célula tumoral, utilizamos inhibidores de tirosinquinasa. Si vamos a inhibir aquí, utilizamos bloqueadores del TOR, antiguamente rapamicina, everolimus. Si vamos a bloquear esta vía, podemos bloquear la vía del RAS. Cuando hay mutaciones, podemos utilizar varias moléculas en SSA. Y si es más abajo, en la vía de RAF o en la vía de MEC, ahí ya hay inhibidores. En general hay blancos para casi todo. Y si seguimos bajando cada día, encontraremos más blancos. Y aquí, por ejemplo, tenemos los receptores de estrógenos y de progesterona, en los cuales se utiliza para cáncer de seno, que fue de las primeras moléculas que se utilizaron hace casi 50 años, cuando se describieron que los cánceres de seno, algunos tenían receptores o la gran mayoría receptores de estrógeno, de progesterona, se podían bloquear. Entonces, hay moléculas también que hacen blancos múltiples que pueden actuar en diferentes sitios. Entonces ya tenemos, y los anticuerpos monoclonales, que como saben son moléculas grandes, entonces actúan extracelular, pero desde la parte externa de la célula activan todas las cascadas para el interior, pero actúan en forma extracelular porque son moléculas grandes que no entran dentro de la célula. Los inhibidores de tirosinquinasa son moléculas pequeñas y por eso actúan dentro de esta vía. Lo mismo aquí, los inhibidores del factor de crecimiento vascular del endotelio. Entonces, cuando hay exceso de VEGF, de factor de crecimiento vascular del endotelio, que tiene 1, 2, 3, y el receptor, se le puede dar un bloqueador específico, que son medicamentos famosos antiangiogénicos, bevacizumab, que son específicamente para esta vía. Cuando es para otra vía parecida de factor de crecimiento de epitelial, también tenemos bloqueadores como cetuximab, panitumumab, que bloquean, esos se han subdividido en EGFR, ahora en 1, 2, 3, 4, en diferentes tipos de receptores que se han encontrado y en general actúan en todo esto. Y pues como vimos, ¿qué hace la angiogénesis tumoral? Entre más se secrete el factor de crecimiento vascular del endotelio, hay más vasos sanguíneos, el tumor puede crecer y se puede nutrir, porque si no hay vasos sanguíneos adecuados, el tumor termina haciendo necrosis espontánea. Entonces, al liberar mucho factor de crecimiento vascular del endotelio, el tumor empieza a crecer y a nutrirse y crea neovasos sanguíneos, muchos, muchos vasos sanguíneos. Entonces, eso hace que la célula tumoral pueda viajar a través de esos neovasos y llegar a otros sitios a través del torrente circulatorio normal. Estas células, al bloquear esa angiogénesis, entonces hacen que el tumor se empiece a quedar sin nutrientes porque no puede crear nuevos vasos sanguíneos. Ese es el mecanismo de acción. Entonces, ya vimos toda la acción por la cual se pueden bloquear la célula tumoral a través de todas estas vías. Y vamos a hablar ahora de un poquito de PD1 y PDL1. Como vemos, la muerte programada, Program Death 1, también tiene PDL1 y PDL2. Lo que se ha estudiado, estos dos son los que tienen ahorita blancos terapéuticos. Entonces, en este sistema en que estas moléculas lo que hacen es hacer que el sistema inmune no se active, como vimos son moléculas inhibitorias, se han desarrollado entonces medicamentos que lo que se van a tratar es de bloquear este PD1 o este PDL1 para que el sistema inmune pueda ejercer su función. Por eso la inmunoterapia, que son los tratamientos nuevos, no son,
es diferente a la quimioterapia. Se puede combinar, como veremos más adelante, pero en general la inmunoterapia lo que hace es que hace que el sistema inmune del mismo organismo destruya el tumor. La inmunoterapia no tiene ninguna acción directa antitumoral. Hace que el organismo se libere el sistema inmune para que lo active. Esto era para mostrarles la expresión de PDL1 en cáncer de pulmón, que puede ser menor del 1, el 1 al 49, el 50%, se puede hacer, pues se hace el estudio histopatológico para eso y se hace con inmunohistoquímica. Bueno, los inhibidores de punto de control, entonces, como vimos los ligandos, el PD1 y los ligandos 1 y 2 de muerte celular programada, entonces es una proteína transmembrana, ¿no? Se expresa en las células T, se expresa en las células B, se expresa en las natural killers, como vimos aquí en esta gráfica inicial también. Inhibitoria, es una molécula inhibitoria y a su vez ella se expresa en múltiples tejidos, pero no necesariamente tumorales inicialmente, que en las células tumorales se exacerba su expresión y se hace muy intensa. Pero, ¿cómo sabe uno que un tejido tumoral tiene o expresa PD1? Primero, o PDL1, se hace la prueba, se solicita la prueba, pero lo que se ha demostrado es que para que un tumor exprese PDL1 tiene que ser un tumor que se llama caliente. Son tumores que tienen mucha reacción inflamatoria. Cuando no hay reacción inflamatoria se llaman tumores fríos. Esos tumores no expresan el PD1. En esos tumores la inmunoterapia no tiene mayor acción. La acción buena está en los tumores que tienen buena reacción inflamatoria o tumores calientes. Al inhibir directamente la apoptosis de la célula tumoral también promueve agotamiento periférico de células efectoras, el PD1 y el PL1, promueve la conversión de células efectoras en células reguladoras, o sea, altera totalmente el sistema inmune y hace que células como las natural killers, los monocitos, las células dendríticas también lo expresen. Entonces se vuelve una retroalimentación continua que hace que no ocurra la destrucción de ningún antígeno tumoral secundario a esa activación de PD1 y PL1. Entonces ya se conoce, tenemos anticuerpos que bloquean PD1, como pembrolizumab y nivolumab, y anticuerpos que bloquean PDL1, que es el uso clínico ya, como atezolizumab, avelumab y durvalumab. En melanoma ocurre, pues para mostrar que en todos los tumores ocurre lo mismo, pero es para mostrar que las células son el mecanismo es exactamente igual. El CTLA4 usualmente se expresa mucho en los melanomas, como vimos, que lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces, la célula presentadora de antígenos se lo hace el linfocito T, y cuando en la célula del melanoma hay una alteración importante de PDL1 o de CTLA4, no hay destrucción de esa célula tumoral por el mecanismo clásico, entonces por eso ocurre crecimiento de la célula y activación, y por consiguiente del tumor. Entonces, el CTLA4 se descubrió en 1987, ya vimos que es un regulador negativo de las células T, ya vimos que para que actúe, pues actúa a través de TCD4 y TCD8 que está en la superficie, y ya vimos todo el mecanismo por el cual inhibe toda esta acción y hace que la célula tumoral se pueda dividir y desarrollar y no esté afectada o deteriorada por la activación de estos antígenos. Entonces, el primer medicamento que se demostró anti-CTL4 es el ipilimumab. Este medicamento se describió inicialmente y se demostró que en pacientes con melanoma metastásico aumentaba la supervivencia, y se aprobó después como adyuvancia, desplazando al interferón, que es el que siempre usó. Después se usó en cáncer renal metastásico en combinación y empezó a demostrar su efecto también, y actualmente en cáncer de pulmón también demostró su efecto. ¿Por qué? Porque se da un anti-CTLA4 como ipilimumab y un anti-PD1 como nivolumab. Entonces ya vemos que se puede combinar la inmunoterapia. No todos actúan de la misma forma. Al bloquear CTLA4 con ipilimumab y al bloquear el PD1 con el nivolumab, demuestra unas tasas de respuesta mucho mayores, libre de progresión, supervivencias globales. Vamos a mirar ahorita unas tablas, les voy a mostrar al final todos los estudios, como las tablitas, para que vean solamente supervivencias globales, como los ha demostrado, y con eventos adversos, pues que son un poquito cansones, pero no son severos, tan severos como algunos de quimioterapia. La inmunoterapia tiene efectos secundarios, por supuesto,
Efectos inmunes, porque puede dar neumonitis, rarísimo, pero lo hemos visto, más o menos en 2-3% de los pacientes que reciben inmunoterapia. Puede dar hipofisitis en alrededor del 4%, 3-4%. Puede dar alteraciones en la piel, puede dar colitis, puede dar pues dermatitis, como dijimos, puede dar otras alteraciones varias, puede afectar la función tiroidea también solamente, causar hipotiroidismo. Todos esos efectos secundarios, si uno los conoce, los puede mediar, y si los detecta tempranamente, por ejemplo, de los más catastróficos como la neumonitis, se pueden controlar. Entonces, a la combinar anti-CTLA-4 con anti-PD-1, ya vimos que este microambiente tumoral se va a afectar, y de esa forma, al actuar ipilimumab por el medio de la célula dendrítica con CTLA-4 y el nivolumab, que es el anti-PD-1 a través de la célula T, lograremos destruir el tumor. Hay una cosa importante que son los linfocitos infiltrantes de tumores, o TILs. ¿Por qué se los nombro? Porque lo van a encontrar cuando empiecen a leer cosas de inmunoterapia, porque entre más, como les decía yo, entre más caliente, más reacción inflamatoria hay en un tumor, hay más posibilidad de que actúe la inmunoterapia. Entonces, estas células inmunes reconocen antígeno tumoral, pero desarrollaron el famoso fenotipo de agotamiento que dijimos al principio, y por todo el microambiente tumoral que lo ha desarrollado y lo inactiva, pero ellos están en esa zona. Estando ahí, es más fácil que haya activación después. Al bloquear CTLA-4, al bloquear el PD-1, que haya buena respuesta inmune si hay suficiente infiltrado inflamatorio. Otra cosa que van a leer en algunos es el TMB, o carga tumoral mutacional, carga mutacional tumoral. ¿Por qué? Se entró un poquito en desuso, pero ahorita otra vez han salido nuevos estudios con TMB, porque se ha demostrado que entre más carga mutacional tumoral haya, aparentemente la inmunoterapia va a actuar mejor. Entonces se demostró que en los pacientes que tenían anti-CTLA-4 con alta carga mutacional, las tasas de respuesta, las supervivencias eran mucho mejores. La supervivencia global libre de progresión también, esto es en melanoma, esto es en pulmón, y lo mismo, aquí la posibilidad de respuesta siempre, entre más tasa TMB o carga mutacional tumoral haya, hay mejores tasas de respuesta. El problema de la carga mutacional tumoral es que es difícil no se establece un método para cuantificarla y detectarla. Dice que más de 10 megapares de bases, pero es muy complejo porque no hay un método estándar de detección o de rango. Entonces es difícil, todavía no se ha estandarizado, y se intentó, entró un poquito en desuso, pero ahora otra vez vemos que hay nuevamente lo mismo para demostrar que hay muchos tumores que tienen carga mutacional tumoral bien importante, y eso es clave a la hora de la acción de la inmunoterapia. Ya le demostré esto, cómo nos dividimos esta diapositiva se salió de sitio, pero bueno, cómo pasamos de un básico a un poquito más, y ya terminamos en una cantidad esto es en pulmón específicamente, que ya lo subdividimos el tumor en 20 tumores distintos, cada uno con un bloqueo especial, ROS, del RAS, de PI3K, de BRAF, de ER2, de ALK, de IGFR, de CARRAS, y todavía, como les decía, nos quedan desconocidos. Esto hace que ya la clasificación de los tumores no sea la clásica antigua, sino ahora tenemos que tener varios conocimientos con respecto a pacientes, por ejemplo, los pacientes que tienen mutaciones del EGFR, del IGFR, son pacientes usualmente mujeres, no fumadoras, y los pacientes que usualmente tienen los carcinomas clásicos, escamocelulares o de célula pequeña, que es raro que tengan, es muy raro que tengan mutaciones, pueden tenerlas, pero mucho menos. La posibilidad de mutación, por ejemplo, de GFR en tumores no escamocelulares está entre el 20 y el 25% en Latinoamérica, incluido Colombia. En cambio, en escamocelulares es bastante bajo, más o menos del 4 o 5%. Entonces, evolucionamos, aquí les pongo el mismo ejemplo de pulmón, que es el que más ha tenido evolución en cuanto a esto, pero evolucionamos a que de diagnosticar y hacer un tratamiento básico para cáncer de pulmón, vamos a pasar a hacer tratamientos muy dirigidos, y ya vamos a empezar a mirar hasta después qué tipo de mutación, por ejemplo aquí GFR, mutación del exón 19, exón 18, exón 21,
y exon 20, ya vamos a específicamente, ya nos van saliendo medicamentos que funcionan un poco más en cada mutación específica también. Todo esto lo que va a desarrollarse es a que la clasificación basada en la inmunidad y la respuesta inmune del huésped será el futuro. Entonces, todavía seguiremos haciendo clasificación TNM, seguiremos haciendo pues, la anatomopatología clave, pues, si podemos mirar el origen de esa célula tumoral, las vías moleculares, la expresión génica de ese tumor, si hay mutaciones, pero mire que la parte inmunológica y todo esto ya se va uniendo y terminaremos ahora es tratándole de hacer idealmente estudios de secuenciación genómica en GS a los pacientes para, idealmente, para decir a este paciente se beneficia de este fármaco específicamente. Ya eso no, eso se creía medicina futura, ya es un presente. Yo en este momento ya he recibido pacientes, tengo en tratamiento pacientes que tienen esa secuenciación genómica específica, haciendo NGS, me dan la información y yo digo, esta paciente me describen, se beneficia por tal, esta mutación y esta mutación se beneficia de este fármaco. Y evidentemente uno le pone ese fármaco y las tasas de respuesta y mejoría son increíbles. ¿Qué problema hay? El costo. La idea es que estas pruebas tienen que bajar de costo en algún momento para poderlas utilizar masivamente. Hacerle a todos los pacientes eso sería supremamente costoso porque pues, vale alrededor de 12, 14 millones de pesos todo ese estudio. Algunos pacientes pues, lo hacen por medicina prepagada, otros por su EPS, algunos específicamente, pero en general no se puede masificar todavía hasta que no baje el costo. Tenemos también otros factores predictivos y pronósticos importantes, hasta en cáncer colorectal, por ejemplo, la inestabilidad microsatelital, lo van a leer con frecuencia, BRAF, RAS, como ya vimos, y ahora Immunoscore. La inestabilidad microsatelital en cáncer colorectal, que no eran tumores que tuvieran mucha reacción inflamatoria, como hemos visto, sirve porque los pacientes que tienen esta inestabilidad de microsatélites, que se hace por inmunohistoquímica, son los pacientes que se benefician de tratamiento de inmunoterapia. Entonces ya se aprobó, vamos a ver ahorita más adelante una sola gráfica, aprobaron el uso de inmunoterapia en cáncer colorectal con unas tasas de respuesta muy buenas en los pacientes que tienen esa inestabilidad microsatelital. Se hacen estos estudios de inmunohistoquímica sencillos, no es una cosa nada del otro mundo, es relativamente sencillo, suena muy complejo, pero es bastante sencillo. Y ahora, lo que estamos ahora viendo es que vamos a combinar terapias no inmunes como radioterapia, quimioterapia, antiangiogénicos, terapias biológicas dirigidas, anticuerpos antitumorales, terapia viral con inmunoterapia específicamente. Y además, al combinar, vamos a tener una gran cantidad de tratamientos combinados unos con otros. Por ejemplo, la radioterapia, cuando no hay respuesta buena a la inmunoterapia inicial, la radioterapia crea esa reacción inflamatoria y vuelve el tumor caliente por un efecto que se llama el efecto abscopal, que ya se ha descrito hace muchos años, pero que últimamente entonces uno si tiene un paciente que tiene una masa tumoral y respondió inicialmente y después no respondió más, lo irradia, le para la inmunoterapia, lo irradia y le reinicia la inmunoterapia, le hace un segundo ciclo de tratamiento y vuelven y responden muy bien, porque lo vuelve el tumor a como volver caliente. Entonces vemos que de pasar de interleuquina 2, interferón, a inhibidores de tirosinquinasa como sorafenib, sunitinib, temsirolimus, mire, aquí partimos del año 90, vamos avanzando, pasamos a los antiangiogénicos como bevacizumab, pasamos a inhibidores de tirosinquinasa, pazopanib, axitinib, otros nuevos, pasamos en el 2015 ya la aparición de la inmunoterapia con nivolumab, luego este otro cabozantinib que es muy útil. Esto lo estamos viendo específicamente en cáncer de riñón. Y nivolumab, ipilimumab, aquí ya velumab, axitinib, atezolizumab, bevacizumab, ya en la medida en que va pasando el tiempo vemos que ya cada vez vamos a tener más activación. Y lo que les dije, les prometí que les iba a mostrar solamente las gráficas de tasas de respuesta. La combinación inicial el tratamiento inicial de tinidor de tirosinquinasa que mejoró notablemente la supervivencia de un paciente, por ejemplo, con cáncer de riñón, que era sunitinib, que se demostró que era lo mejor y que era maravilloso comparado con no hacerle nada o lo que había, que era interleuquina, interferón. Después, cuando se empezó a utilizar la inmunoterapia, vemos que tanto con nivolumab y ipilimumab como con
quimioterapia con axitinib, pembrolizumab con axitinib, que es un inhibidor de tirosinquinasa, vemos que las tasas de respuesta son mucho mejores. O sea, la tendencia en el mundo es a que en la medida en que progresemos, el cáncer lo trataremos de volver una enfermedad crónica. En estos días nos daba una conferencia un colega y nos decía, por ejemplo, un paciente con cáncer metastásico de pulmón, que ya con 13, 14 años de supervivencia, combinando los tratamientos, reintroduciendo tratamientos. Entonces, increíble. Ahora, la combinación que le hemos mostrado inicialmente en la gráfica, en las gráficas dos anteriores, de quimioterapia con inmunoterapia, ya se empieza a combinar. Entonces, estos estudios, por ejemplo, este Empower 150, que combina un antiangiogénico, bevacizumab, una anti-PDL1 atezolizumab y una quimioterapia clásica con paclitaxel carboplatino en pulmón, y ha hecho que las tasas de respuesta sean muchísimo mejores, con mejores tasas de supervivencia libre, progresión y supervivencia globales. Todos estos estudios lo que han hecho es que al combinar con quimioterapia, mire, con pembrolizumab, con nivolumab, con todos, las tasas de respuesta vayan mejorando progresivamente, y de esa forma pues los pacientes van a tener una supervivencia mejor con mucho mejor calidad de vida, por supuesto. Dos palabras que voy a comentar con respecto a criterios de respuesta, porque pues, lo van a leer en algunos artículos. Respuesta completa relacionada con el sistema inmune en inmunoterapia. Es cuando se desaparecen todas las lesiones. Normalmente lo que se ha descrito es que la inmunoterapia se debe utilizar si se desapareció la enfermedad 2 años y suspender. Si la enfermedad llegase a nuevamente a aparecer, se podría volver a iniciar tratamiento de inmunoterapia futuro. Y con las mismas tasas de respuesta, si vuelven y responden. Respuesta parcial cuando hay una disminución de la carga tumoral, eso se hace medición radiológica, por eso es importante que el radiólogo sea un radiólogo que tenga el conocimiento de RECIST o de iRECIST, ahora iRECIST, porque la medición de eso lo hacen en volumen ellos lo hacen allá en su computador, hacen su medición, y en el control que se hace a los 2 meses y luego a los 4 meses, ellos van midiendo todos los volúmenes tumorales, los van sumando y nos van informando. El paciente está con una respuesta completa, se desapareció la enfermedad. Está con una respuesta parcial, disminuyó un 50% o más en la enfermedad. En esta categoría es importante saber que puede haber progresión de algunas, disminución, por ejemplo, una lesión grande, con progresión de otras pequeñitas o aparición de otras pequeñitas, pero el volumen total es lo que nos da el criterio de respuesta. Entonces, puede que diga uno, uy, pero aparecieron 3 nuevas, pero son milimétricas, y la grande de 5 centímetros bajó a 2, y apareció otra de medio centímetro, pero si medimos el volumen de todo eso, nos sigue apareciendo más del 50%, se considera una respuesta parcial. La enfermedad estable, cuando no ha habido más del 50%, hasta el 49% de respuesta, se considera estable. O aumentó, pero tampoco aumentó de una forma importante. Entonces, no se considera que esté en progresión, porque la enfermedad en progresión demostrada es la que tiene un aumento en la carga más del 25% o más. Eso es lo que se llama progresión tumoral. Y usualmente se correlaciona, se hace y si se sospecha que está progresando, si el paciente está asintomático, se espera, no se suspende el tratamiento y se vuelve a confirmar después. Lo mismo, vamos a mirar todas las tasas de respuesta, como con la combinación de inmuno con quimioterapia, que es la actual. Por ejemplo, esto ya es en cáncer de pulmón. Vemos que esa combinación de inmuno con quimio, ¿por qué es importante la combinación inmuno con quimio en algunos pacientes en cáncer de pulmón o en una parte importante? Porque la inmunoterapia, por su mecanismo de acción, actúa lentamente. Las tasas de respuesta de inmunoterapia al principio van pegadas con el placebo o con lo estándar. Se empiezan a separar después de unos meses. Entonces, si le agregamos quimioterapia, la quimioterapia empieza a actuar desde el día que se pone. Por eso esa combinación en este momento es lo que más tasas de respuesta ha dado, y la tendencia en el mundo en pacientes que tienen un volumen tumoral importante es la combinación de inmuno con quimioterapia. Todos los esquemas que podemos ver de combinaciones con todos los anti-PD1, anti-CTLA-4, anti-PD1, todos existen. Aquí ya estamos hablando del congreso que terminó en el 3 de junio de 2020, con los estudios en lo que van, las tasas de respuesta en lo que van, con muy buenas tasas de respuesta en las combinaciones, en algunos casos de inmunoquimioterapia
o de inmunoterapia sola. Y las conclusiones que sacan, por ejemplo, ya en el último congreso es que en seno la inmunoterapia no tenía ningún beneficio. Ya ahorita, 2020, empezamos a ver beneficio porque los estudios demostraron que hay un nicho de pacientes en cáncer de seno que se benefician de inmunoterapia. En pulmón hay un gran nicho, ese es importante, un nicho muy importante. En riñón, un nicho grandísimo de pacientes que se benefician de inmunoterapia. Basta que en este momento la inmunoterapia es primera línea en riñón y en pulmón se acaba de aprobar también en primera línea, sola o en combinación. Combinación también de inmunoterapia con inhibidores de tirosinquinasa. También ya en el ASCO 2020 mostró que las tasas de respuesta son mayores. Mire, esto es supervivencia global de combinación de pembrolizumab más axitinib versus sunitinib solo. Mire cómo van. Mire ya donde vamos en 38 meses, casi 40 meses de tratamiento de esos estudios. Y la idea es que un paciente con cáncer de riñón metastásico, también a unos años pocos, ya podremos llevarlo a 8, a 10 años de supervivencia, haciendo una combinación importante y haciendo una secuenciación importante de todos estos tratamientos. Entonces, conociendo nosotros toda esta biología tumoral, conociendo nosotros que la quimioterapia nos actuó, que la inmunoterapia nos actúa mucho y que la combinación de los dos es muy buena, o la combinación de dos tipos de inmunoterapia distintas sigue teniendo muy buena actividad, terminaremos teniendo continuamente estas tasas de supervivencia libre de progresión como esta, supervivencia globales, duraciones de respuesta mayores a 40 meses, a 50 meses, y todo esto en todo tipo de cánceres. Cada vez vamos a ver más interacción de esto y veremos más actividad, hasta en cánceres, como les decía yo, el tubo digestivo, que antes no se utilizaban, en cánceres de urotelio, en vejiga, en cabeza y cuello, las tasas de respuesta muy buenas, en hepatocarcinoma, que es un tumor que nunca los tratamientos han sido, en ese momento hay muchísima investigación y hay ya varios estudios con inmunoterapia, con muy buenas tasas de respuesta. Aquí, por ejemplo, que es inmunoterapia con un antiangiogénico, atezolizumab, anti-PDL1 con bevacizumab, y vemos que ya en varios es primera línea, mire. Entonces, las conclusiones que uno saca es que todo, por ejemplo, este es durvalumab, que es un anti-PDL1 también. Vamos viendo cómo todas las tasas de respuesta, todas las curvas se nos han ido mejorando, y en la medida en que nos va mejorando, la evidencia clínica es importante, porque es que esto es lo que nos va a demostrar que eso sí funciona. Pasamos de la teoría y de las gráficas bonitas y de mostrar todo eso a la práctica, a mostrar que pacientes ya con 3 años con enfermedad metastásica, ya podemos, por ejemplo, en este estudio en pacientes que tienen PDL1 muy alto, entre más tengan en pulmón, mejores tasas de respuesta se van a lograr, y las supervivencias globales ya vamos a superar fácilmente los 30 y 40 meses con un solo esquema de tratamiento y lo que viene a futuro, que serán las combinaciones de todo. También hablemos de no solo la inmunoterapia que ha progresado, este es un inhibidor de tirosinquinasa o simertinib. Cuando el paciente progresa porque tiene una mutación de EGFR, del receptor de crecimiento epidérmico, le hacemos nuevamente estudio mutacional para ver si hizo variación, porque muchas veces ocurren nuevas mutaciones, una que se llama T790M, y este medicamento que hace varios años salió, en este momento las tasas de respuesta son espectaculares en ese tipo de mutación T790M, con muy buenas tasas de respuesta y muy buenas supervivencias globales y libres de progresión. Para no aburrirlos más, esta es la evidencia del Congreso Americano 2020, 45,000 personas, lo vimos online porque ya pues lo hacen todos los años en Chicago, y este año pues desafortunadamente ustedes saben, bueno, desafortunadamente no, porque igual lo podemos ver, afortunadamente tenemos más bien este medio para podernos comunicar, aprender y poder seguir mostrando todo esto, que lo que nos va a llegar algún día es a demostrar que pacientes que teníamos unas tasas de respuesta pequeñas, con pocos meses de supervivencia, terminaremos teniendo años de supervivencia con enfermedades metastásicas, con una calidad de vida bastante adecuada, y pues tendremos
nuestros pacientes la satisfacción de poderles decir, mire, tenemos todo este arsenal terapéutico, algún día podremos hacerle secuenciación genómica a todos los pacientes o de secuenciación de mutación, mutacional a todos nuestros pacientes, y al hacer una prueba de estas, podremos decir, mire, usted se beneficia de este tratamiento más, o si no de este o de este, pero que con las tasas de respuesta mucho más largas por mucho más tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Plazas, por su excelente presentación. Este es un tema muy complejo y vital para todos los estudiantes de la Universidad de Pamplona y para el personal que elaboramos en la atención de los pacientes con cáncer. Escribe al chat William Pinzón Gallardo que nos incentiva a investigar. Quisiera hacer mi trabajo de residencia sobre el tema. ¿Podría acceder a ver nuevamente la grabación de la charla? Por supuesto, yo se las voy a dar para que no, por supuesto. Las diapositivas, normalmente uno cuando hace una charla, las diapositivas son propias, tiene uno que poner en el inicio de la charla, pues porque las diapositivas son nuestras y todo. Yo pues saqué muchas diapositivas por eso precisamente cuando hacen el congreso virtual, pues uno toma fotos de las diapositivas actuales y las de las últimas diapositivas todas son del congreso actual. No hay ningún problema porque eso es una cuestión pública, una información pública que precisamente al hacerlo online hace que cualquier persona pueda acceder y no pasa nada, no hay ningún derecho de autor, pues abajo está escrito de quién es el estudio, de quién hizo la diapositiva o quién hizo el trabajo, eso no hay ningún inconveniente. Con mucho gusto les comparto la charla. Importantísimo que cambien la forma de pensar a futuro, no solo en oncología, también en endocrinología, ya vemos que muchísimo en reumatología, en endocrinología, en enfermedades infecciosas, vemos ahora anticuerpos monoclonales para dislipidemias. Vamos a llegar a algún momento en la cual todos estos anticuerpos monoclonales y toda la inmunoterapia se utilizará, no solo en cáncer, se utilizará en infecciones. Algún día podremos poner moléculas cargadas con antibiótico para destrucción celular y podremos hacerlo, así como se ha hecho en cáncer, que meterle una quimioterapia dentro de un anticuerpo monoclonal para que vaya y actúe dentro de la membrana de la célula y entre el medicamento dentro de la célula y la destruya. Así lo haremos algún día con antibióticos, estoy completamente seguro. Bueno, muy bien. Nos pregunta la doctora Ingrid Tamayo, ¿qué beneficio ha visto desde su experiencia el tratamiento con inmunoterapia en un paciente con cáncer gástrico grado 3? Bueno, en estómago la inmunoterapia es relativamente nueva. Como les dije, ha ido avanzando en muchos tumores. Los tumores que más son inmunogénicos, por decir algo, melanoma, pulmón, riñón, fueron los primeros. Después hemos empezado a ver, por ejemplo, en estómago. En estómago ya hay estudios con pembrolizumab, unos estudios con nivolumab. No hay tan buenas respuestas, pero ¿qué ocurre? Que usted sabe que eso es ensayo-error. Todos son estudios, que se hace el estudio fase 1, fase 2 y luego se hace el fase 3. Habrá un momento en el cual de pronto combinando la quimioterapia con inmuno en estómago nos podría servir, porque es que en estómago nunca pudimos tener tasas de respuesta buenas y poco a poco con quimio se ha logrado poco a poco mejorar, pero con inmunoterapia específicamente en este momento en cáncer de unión gastroesofágica hay un estudio grande que se presentó, no lo mostré, porque es un estudio que con pembrolizumab, pero pues las tasas de respuesta todavía, pero la tendencia es hay que hacer más investigación porque es prometedor. Entonces, va a haber inmunoterapia en estómago. En estómago utilizamos ahora, hace 10 años, 12 años, que se demostró que algunos cánceres de estómago tienen receptor ER2. Utilizamos trastuzumab, que el que se utiliza en seno, lo utilizamos en estómago también, con buenas respuestas. Entonces, el paciente que tiene mutación de ER2 y tiene enfermedad metastásica o hizo recaída de su enfermedad en el estómago, que saben que el cáncer gástrico es muy agresivo y tiende a recaer mucho. Entonces, ese paciente, si se le hace y tiene el receptor ER2, le puede dar trastuzumab también.
O sea, que es un anticuerpo monoclonal, ¿no? Listo. Si tienen más Doctor, preguntas. sí, señor. Nos preguntan desde el Centro de Estudios de Medicina, en caso de cáncer de colon colorectal desarrollado a partir de poliposis adenomatosa familiar, mutación en el gen MYH, ¿se podría aplicar este tipo de tratamiento antes de recurrir al tratamiento quirúrgico? ¿Y qué evidencias existen? Listo. Bueno, hacer neoadyuvancia, que sería hacer tratamientos prequirúrgicos, en inmunoterapia todavía no hemos llegado a desarrollar tratamientos neoadyuvantes. Específicamente en cáncer colorectal, les decía yo, ya salió un estudio, no con poliposis adenomatosa familiar, en cáncer colorectal, que en progresión, después de haber dado varios tratamientos y haber dado antiangiogénico, bevacizumab o haber dado cetuximab en los pacientes que no tenían mutación de EGFR, perdón, de RAS, que no tienen mutación de RAS, se les da cetuximab o panitumumab. En los que tienen mutación del RAS, se les da bevacizumab junto con quimioterapia. Ahí se hace la combinación siempre. Solo no se ha demostrado que el antiangiogénico funcione. Pero en los pacientes que han progresado a esto y tienen inestabilidad microsatelital, por eso se los nombré, porque lo van a empezar a ver en cáncer colorectal y en varios cánceres digestivos. Si tienen inestabilidad microsatelital, salió un estudio, no sé si lo tengo aquí, con pembrolizumab, creo que lo tengo, este es en cabeza y cuello, que demostró que hay muy buenas tasas de respuesta. No lo tengo aquí. Pero yo en este momento, por ejemplo, tengo 2 pacientes que están empezando, porque lo acabaron de aprobar, pero en Colombia no tiene aprobación INVIMA, pero los pacientes, por ejemplo, que tienen medicina prepagada, sí podemos accederle a él, porque aquí hay pembrolizumab. Entonces, se puede empezar, y las tasas de respuesta muy buenas con pembrolizumab solo, no lo tengo acá. En esos pacientes con cáncer colorectal metastásico en progresión, entonces se vuelve a controlar. O sea, la inmunoterapia tiene nicho ahí en ese caso. Puede que en etapas tempranas no. Específicamente para responder la pregunta, para hacerlo antes de cirugía, no. La inmunoterapia en colorectal no tiene acción todavía, ni siquiera en pulmón, ni siquiera. Algunos medicamentos como inhibidores de tirosinquinasa se han combinado con quimioterapia preoperatorios y han funcionado, pero todavía no es estándar en el mundo, ¿no? Pero en colorectal sí no hay neoadyuvancia. O sea, antes de cirugía utilizar inmunoterapia no, pero después en progresión sí. En los que tienen inestabilidad microsatelital. Por eso ese estudio hay que solicitarlo en los pacientes que progresan, ¿no? Yo antes de iniciar el tratamiento, hay varios que salen con inestabilidad microsatelital que no la tienen, entonces ese paciente no se beneficia. Doctor, ¿ya hay estudios del trastuzumab en cáncer de ovario? Pregunta William Pinzón Gallardo. Hay estudios de trastuzumab en todos los cánceres, pero específicamente en ovario no ha habido buenas respuestas. Yo he visto que he estado en charlas en los congresos en los cuales han mostrado anti-ER2, pero en el ovario no es tan frecuente que sea ER2 positivo, es bastante raro. No recuerdo ahorita, pero sé que es bajo, debe ser menos del 5% de los tumores de ovario. En estómago más o menos es del 15%, pero el estómago tiene un problema y es que hay que tomar biopsias múltiples porque detectarlo es más complicado que en seno. En seno sí podemos llegar a un 24% de ER2 positivo. En ovario es muy bajo y sí hay estudios, pero no ha sido tan prometedor, ¿no? Lo mismo en pulmón específicamente, a pesar de que hay ER2, ya no se da trastuzumab solo, sino se combina con otros, como vimos, para que haya más actividad. Pero sí, en ovario, los que he visto estudios, no ha habido buenas tasas de respuesta. Bueno, doctor Plazas, un fraternal abrazo. Muchas gracias. Gracias por su tiempo, por su explicación y esperamos tenerlo muy pronto en nuevas conferencias. Con Gracias a mucho todos gusto lo que los, necesiten. discúlpeme doctor, gracias a todos los participantes por haber aceptado esta invitación y nos vemos en 15 días con una nueva conferencia que oportunamente compartiremos con cada uno de ustedes. Doctor Plazas, una feliz noche y un abrazo fraterno. Listo, muchas gracias. Para concluir, le voy a mandar la presentación para que entonces se la pueden enviar a los que la quieran tener. Gracias, Muchas muy gracias. amable. Buenas noches. Gracias a todos. Hasta luego.